Sí, pues traen campañita desde el Imperio, desde Estados Unidos, para tratar de posicionar ese tema del fentanilo con mucha fuerza. Y que realmente, pues esto que estamos viendo ahora del fentanilo a mí se me hace pura payasada. Es una nueva campañita política para tratar de justificar el imperialismo de Estados Unidos sobre América Latina, sobre todo en el caso de México. Y realmente, pues lo que estamos viendo es, pues eso, como la prensa hegemónica gringa está tratando de inflar el tema para tratar de justificar esta invasión suave, como dijo como salió ahí publicado en la revista Rolling Stone, que ya ven que luego, pues por ahí se han dado a conocer cosas como la reunión de Sean Penn con el Chapo Guzmán y demás, ¿no? A mí me parece que hay algunos vínculos ahí eh, con las agencias de inteligencia y casualmente, pues estos medios, dos medios en particular, Rolling Stone, con Sean Penn, que ha sido vinculado con, incluso hay quienes señalan que ha sido agente de la CIA o cercano a la agencia, y luego el New York Times publicando que ahora reclutan a jóvenes para generar fentanilo de mayor calidad. El New York Times también ha sido históricamente pues uno de los panfletos preferidos de la CIA para tratar de posicionar algunos temas y estamos viendo con mucha fuerza cómo están sacando esto, ¿no? En el Rolling Stone, según colaboradores cercanos de Trump, porque ya saben que nunca citan fuentes ni nada por el estilo, dicen que el equipo cercano de Trump ya ni siquiera se están planteando eh, invadir México como tal, sino más bien qué tanto se debe de invadir México. Es decir, ya dan por hecho que se va a dar una invasión. Y lo que están manejando es que no va a ser una invasión al estilo del siglo XIX, cuando tomaron el castillo de Chapultepec y estas cosas, sino más bien va a ser tratar de mandar comandos armados a territorio mexicano con el pretexto de acabar con laboratorios de fentanilo y estas cosas, ¿no? Que ya es algo que venía gestándose desde hace un rato, ya en la administración pasada de Trump. Se llegó a tantear o se llegó a plantear la posibilidad de que mandaran misiles a territorio mexicano para supuestamente erradicar los cárteles de la droga por todo este tema del fentanilo que ellos crearon. Ellos crean a los grandes cárteles transnacionales, ellos crean la crisis del fentanilo y ahora los que tenemos que pagar los platos rotos, según ellos, es México, ¿no? Porque ellos son incapaces de garantizar la seguridad en su territorio. Siguen el hecho de que llegue el fentanilo a los estadounidenses de manera ilegal, pues evidencia que Estados Unidos no tiene ni siquiera control sobre su territorio, pero ahora quieren venir a controlar acá, venir a meter comandos entrenados para desestabilizar el país. Esa es realmente la tirada y la jugada. Y es lo mismo que están haciendo en Ecuador, es lo mismo que están haciendo en Perú, donde ya tienen instaladas bases militares. Lo mismo quieren hacer en Chile. Yo lo veo muy marcado cómo están tratando de inflar por momentos esos temas. Y creo que la respuesta del gobierno mexicano ha sido pertinente, un poco suave para mi gusto, aunque acorde al momento actual. Y creo que temas como esta confiscación histórica de fentanilo que vimos ayer que anunció Omar García Harfuch, entre otras cosas, pues trata de posicionar el tema de que México sí está haciendo su parte en este conflicto, un poco para tratar de mitigar las presiones desde Estados Unidos, pero es evidente que está desplegada con una gran intensidad una campaña mediática para tratar de justificar esta invasión suave que ya se están planteando en Estados Unidos. A mí me han dicho mucho tiempo que soy exagerado por plantear esta situación, pero pues cuando ves lo intensa que está la campaña en días recientes y cómo ya lo dicen sin ningún intento de disimular, ni mucho menos, pues es evidente que a medida que Estados Unidos ha ido perdiendo hegemonía, a nivel mundial, porque han crecido otros actores, China, Rusia, etcétera, etcétera, el bloque de los BRICS, al cual, por cierto, Trump ya amenazó que si no acatan el dólar como moneda de cambio, va a incrementar un nuevo número de sanciones sobre los países BRICS como una nueva medida coercitiva para tratar de mantener la hegemonía del dólar. Lo único que va a provocar eso, pues es que más países vayan a optar por otras alternativas como la de los BRICS para tratar de sortear estas sanciones arbitrarias, déspotas, tiránicas.
y que de alguna manera pues están repercutiendo en México. A mí me parece que a medida que Estados Unidos y en general Europa Occidental vayan perdiendo hegemonía, porque digamos se les acabó el territorio donde poder instalar su colonialismo, el poderío de este occidente global. En términos históricos, pues depende del colonialismo. Ya no hay más territorios que colonizar, ya de alguna manera se apoderaron de buena parte del mundo poniendo gobiernos títere, como el de Corea del Sur, que ahorita trae ahí unos temas internos que también tienen connotaciones internacionales. Eh, ya no tienen a dónde hacerse, entonces van a tratar de reafirmar la hegemonía sobre lo que ellos consideran su patio trasero, que es México y América Latina, y por eso estamos viendo esta campaña muy intensa. A mí me gustaría que así, con esa intensidad con la que los medios gringos están hablando sobre el tema del fentanilo y demás, pues hablaran de cómo su gobierno y sus agencias pactaron con el cártel de Sinaloa para entregarle el control del cártel de Sinaloa a los Chapitos, dándole beneficios procesales a Ovidio Guzmán y estas cosas que no salen en la prensa hegemónica, ni mucho menos en la mexicana, Sí. que ya sabemos que son pues también títeres y simpatizantes de los intereses del imperialismo estadounidense aquí entre los miembros de la oligarquía mexicana. Ya. Muchas gracias, Manuel. Temoris, pues esta mañana cuando iba escuchando en el radio que tenemos nuestro himno nacional, lo que dijo ayer la presidenta, mi hija dijo, claro, tenemos a Maciosare, un extraño enemigo. Y me dio muchísima risa y que dije, se los tengo que contar, pero así fue lo que le salió a una adolescente. Pero bueno, ya hablando en seriedad, siendo serios, pues esta parte de la invasión suave, Temoris, ¿cómo la analizarías tú? Yo realmente estuve pensando pues que en los Estados Unidos y Canadá, ¿no? 80% de nuestros recursos, hablando en términos de oro y plata, van a parar a los Estados Unidos con la inversión canadiense. Pues para mí, ya digo, hablando de colonialismo y de otro tipo de invasión, pues tenemos esta ya desde hace pues décadas y siglos. ¿Qué decir sobre esto, Temoris? Pues lo que acabas de decir exactamente, o sea, ya tenemos hace muchísimo tiempo esas invasiones suaves. O sea, evidentemente esa es una información plantada en el medio, ¿no? En Rolling Stone. No creo que tenga que ver ni con ninguna agencia de inteligencia ni nada. Los políticos y suelen plantar este tipo de informaciones en medios amigos o a través de periodistas amigos o alineados y es lo que están haciendo. O sea, son unos políticos de los que vienen con Donald Trump que tratan de amenazar, que están intentando intimidar, como siempre. Ya todo este penoso papel que hizo Trudeau, que pues sí, pues da penita ajena. Hay que recordar que Trudeau ya sufrió a Trump. Él ya era primer ministro de Canadá en la primera presidencia de Trump. Y a Trump le encantaba romperle la manita a Trudeau, porque Trudeau pues es un niño, es un junior, es hijo de un anterior primer ministro canadiense, es educado en las mejores escuelas y de pronto llegaba con la manota del bully del salvaje de Donald Trump y entonces a Trump le gustaba doblarle la manita a Trump para hacerlo para abajo. Entonces Trudeau pues está muerto de miedo, no solamente él, también otros, los gobernantes de otras provincias canadienses, como Doug Hugh, que es el de Ontario, que es la más importante. Entonces, ellos, lo que está haciendo Trump, al equiparar la frontera canadiense con la mexicana, es amenazarlos con decir, les vamos a dar el mismo trato, y ellos salen brincando y corriendo muertos de miedo y van a hincarse a Mar a Lago para que Trump no los maltrate así. Bueno, pues este es un juego parecido. Están diciendo que van a hacer esta invasión. Ya se filtró en la presidencia anterior de Trump, ya varios de sus asesores que escribieron libros contando qué es lo que habían vivido durante la presidencia de Trump, ya contaron que él ya había considerado la idea de disparar misiles hacia los laboratorios o hacia grupos de narcotraficantes mexicanos. El tema es que pues, los criminales, el crimen organizado, que el crimen clandestino, pues no se caracteriza por andar sacando la cabeza para decir, miren, aquí estoy.
O sea, ¿qué tanto tendrías que hacer para disparar un misil desde Estados Unidos y darle exactamente a este líder que no va a estar sentadito esperando que le caiga un misil en la cabeza? Son en buena medida declaraciones para espantar. Ahora, según esta revista, según lo que le filtraron a esta revista, son 6 tipos de medidas, algunas de las cuales pues ya han existido en México. Por ejemplo, que envíen entrenadores y asesores militares a México. Pues eso fue el Plan Mérida, o sea, eso es lo que hicieron y ya es lo que han hecho por muchísimos años. O por ejemplo, que fuerzas especiales estadounidenses hagan redadas en México o secuestren a figuras. Pues ya hay varios, por ejemplo, cuando agarraron al Chapo en Mazatlán, se especula que en realidad eran agentes de la DEA disfrazados de agentes mexicanos y hay otros actos que se sospecha que no fueron realizados por policías mexicanos, sino por estadounidenses. El envío de equipos de exterminio, también puede haber casos de asesinatos que fueron realizados no por otros narcotraficantes, sino por estadounidenses que actuaban aquí, probablemente con el conocimiento de algún gobierno mexicano anterior. Lo que hizo Andrés Manuel López Obrador cuando se peleó con la DEA, pues fue precisamente ponerles límites a las actividades, y límites legales, límites plasmados en la ley, a las actividades de esas agencias extranjeras. Y eso lo hizo todavía estando Trump en 2019. Lo que sí sería novedad, por ejemplo, es lo de ataques con aviones no tripulados o con drones, que son otras 2 de esas medidas. Eso es, hasta donde sabemos, no se ha hecho en México. Podría haber ocurrido algo con drones porque los drones son difíciles de detectar y las fuerzas de seguridad mexicana apenas se están equipando contra eso, sobre todo pues porque los grupos de crimen organizado se han adelantado a utilizar estos drones. Entonces, no sabemos si ya ha ocurrido. Para eso sí sería muy evidente, muy obvio e inaceptable para el gobierno de México. Y la otra, la última medida contemplada aquí, es la de la guerra cibernética contra los grupos del crimen organizado. Ya hay esa invasión suave, pues se produce en México desde que usamos Internet, que estaba basado en Estados Unidos, desde que operan una serie de grandes plataformas tecnológicas, desde Facebook y Twitter hasta Amazon o Google, que están basadas en Estados Unidos, que se rigen solamente por las reglas de Estados Unidos y que si quieren hacernos alguna maldad nos la hacen. Que si quieren, por ejemplo, hoy estuve intentando publicar algo sobre Palestina como 20 veces en Instagram y no me dejaba publicar. O sea, simplemente me decía que no podía publicar. No me decía por qué. Pues no, eso de alguna forma es un instrumento de control que están empleando desde allá para evitar que desde aquí hagamos cosas que no les gustan. También es muy difícil que el gobierno mexicano pueda impedir una guerra cibernética y además, como sería una guerra cibernética, creo que lo que podría hacer el gobierno mexicano en ese caso sería negociar para que esta guerra cibernética no afecte operaciones o instituciones del Estado mexicano y que ojalá, por favor, ahora sí, le compartan la información pues, que no le quisieron dar en el caso del secuestro del Mayo Zambada. Entonces, ya tenemos en buena medida esa invasión suave. Lo que no tenemos sería muy, muy, muy escandaloso, lo de los drones y los aviones. Sería muy difícil para Trump justificarlo contra un país que es su vecino, que es su aliado, aunque no nos guste, que es su socio en un tratado de libre comercio, y que sería pues algo que tendría muy poca eficacia, serviría de casi nada estar atacando, haciendo algunos ataques puntuales desde Estados Unidos contra quién. O sea, como digo, no van a estar ahí sentados esperando. Yo creo que sobre todo ganas de espantar, que esa es la técnica de Donald Trump, estar asustando a la gente, y me parece que la presidenta Sheinbaum está reaccionando
bien, así como lo hizo, haciendo un contraste muy marcado, pues con los cobardes canadienses, ¿no? O sea, con los gobernantes de Canadá que están muertos de miedo con Trump. Ella ha respondido con serenidad, con firmeza, sin caer en provocaciones, y también diciendo una cosa que a mí me parece importante: quien crea que México va a superar un gobierno de Donald Trump sin heridas, sin dolor, pues está fantaseando. Y lo que dice la presidenta es: vamos a tener que pagar un costo, nos va a doler, pero si Trump nos ve agachándonos, pues entonces se va a pasar, porque así son los bullies como Trump. Son tipos absolutamente inmaduros que se dedican a tratar de generar debilidad en los demás mediante amenazas y la intimidación y aprovechar esa debilidad. Claudia está respondiendo como una adulta, que hace falta que alguien sea adulto aquí. No, no es Trump, no es Trudeau, no son los canadienses, que qué vergüenza los canadienses, pues va a ser Claudia Sheinbaum, y a mí me parece que eso es una buena señal, independientemente de que dolor va a haber. Gracias, gracias, Temoris. Manuel Hernández Borboya, aunque no necesariamente lo habíamos colocado en la agenda, déjame detenerme tantito también con lo que está pasando en México y también en la Unión Europea, que me parece que ya es un efecto de pues la llegada de Donald Trump y el binomio que está haciendo con Elon Musk con respecto de un país como China. Y en México ya empezamos a ver operativos que antes no veíamos, y hay los medios, empieza a haber una campaña anti-China. En Europa igual, también imposiciones de aranceles y demás, y de pronto China se está convirtiendo como el Satanás que ha llegado a destruirnos a todas y a todos, conjuntamente con Rusia, pero particularmente ahorita sentimos que en el ámbito económico lo están centrando muchísimo también en una guerra contra China. Cómo estás leyendo esa parte, Manuel? Sí, pues ya tiene un rato con eso, pero ya vemos a Marcelo Ebrard muy metido con eso de los decomisos de mercancías y demás, que son parte, pues, por una parte, tratar de quedar bien con Estados Unidos para tratar de negociar algunas cosas, y por otro lado, pues, es el reconocimiento de que hay una preocupación real de Estados Unidos de que entre capital chino a su territorio vía México, que es un poco el pretexto, porque realmente, o sea, esto lo único que está demostrando, pues, es la manera en que los intereses de Estados Unidos como hegemonía, como imperio, pues están viendo socavados por varios lados. O sea, Europa y Estados Unidos dejaron de producir sus propios bienes, sus propias mercancías, trasladaron sus fábricas a China y Asia desde el comienzo de la era neoliberal para tratar de maximizar las ganancias de sus empresas. Y ahora que están en una disputa económica con China, pues quieren tratar de recuperar ese capital que trasladaron para allá desde hace algunas décadas. De hecho, pues eso es un poco la plataforma política de Trump con su Make America Great Again. Es una especie de volver a industrializar Estados Unidos, solo que ya no es posible precisamente por las lógicas y las dinámicas de las economías de esos países. Si las fábricas que se llevaron a China regresan a Estados Unidos pagando sueldos que se pagan en Estados Unidos, pues quiebran las empresas. Entonces ya no es posible ese proceso de manera tersa. Entonces precisamente por eso están tratando de buscar otras vías, como la coerción a través de las sanciones, pero también a través de generar conflictos. Pues ahí sigue activado el conflicto de Taiwán, que yo creo que va a ser una de las cartas que va a usar Trump en su guerra contra China, y que estamos viendo que se están reactivando también conflictos en varios frentes. Ahí está el tema de Georgia, están tratando de hacer un Euromaidán como el que generaron en 2014 en Ucrania. Quieren generar un nuevo frente de batalla para Rusia. Exactamente con los mismos con los mismos términos, ¿no? Ya cuando ves que los manifestantes en Georgia están del mismo lado de los bancos,
pues ya eso te dice mucho de por dónde va la cosa, ¿no? Entonces, está lo de Georgia, están volviendo a activar su guerra proxy en Siria para tratar de debilitar a Siria y defender a su aliado de Israel. Entonces, pues esta va a ser la tónica que vamos a seguir viendo en los próximos años. El imperialismo estadounidense, y que ni siquiera es estadounidense, es realmente el imperialismo globalista, porque es una élite anglosajona la que controla a estos países. O sea, quien crea que Joe Biden, el senil Joe Biden, que lo quitaron por sus problemas de demencia senil de la candidatura presidencial, pero que hasta hace poco estaba generando un conflicto importante, facilitándole a Ucrania que atacara a Rusia con misiles de largo alcance. Si la gente cree que realmente Joe Biden gobierna, pues está en un error, porque realmente son los grupos económicos los que ponen y quitan a algunos personajes. Ahorita se les indigestó el tema Trump, por eso vemos que traen una campaña muy intensa desde la prensa globalista en contra de Donald Trump, lo cual habla de una fractura y de una división que va creciendo en Estados Unidos. Y que de alguna manera, pues esos problemas internos que está padeciendo Estados Unidos, pues van a tratar de afianzarlos en sus zonas de influencia, en sus zonas de poderío, pues a través de la coerción y de otros mecanismos, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro de qué se trata el juego. Este asunto de invadir México con drones, con ciberguerra y demás, no se trata de acabar con los cárteles de la droga que ellos crearon. Hay que volverlo a poner. No se trata de eso, se trata de encontrar un pretexto para meter mano en México y desestabilizar México, porque cuando uno revisa la historia de la guerra de las drogas declarada por Nixon, pues va completamente de la mano de la Operación Cóndor durante 50 años han estado usando el tema del narcotráfico como coartada para realizar muchas de sus operaciones encubiertas aquí. Si de repente estalla una bomba, pues en México todo el mundo dice, pues fueron los cárteles de la droga, aun cuando no haya elementos para señalar o identificar puntualmente, ¿no? Son realmente grupos paramilitares del mismo modo que han implementado en otras regiones, en Medio Oriente, ISIS, el mismo Al Qaeda, que ahora está funcionando de manera muy servil a los intereses de Estados Unidos en Siria, sobre todo. Pues son de estos grupos paramilitares y las guerras proxy que ha librado Estados Unidos para tratar de mantener el control. Entonces, no caigamos en la trampa, y yo creo que en México hace falta una revisión profunda sobre lo que ha sido la historia del narcotráfico en México, porque lo que nos han contado 50 años es una completa y absoluta mentira. Ellos han gestionado a su antojo a los cárteles de la droga, encarcelan a unos, sueltan a otros al contentillo para tratar de seguir ejerciendo su poderío sobre México. Entonces yo creo que tenemos nosotros la responsabilidad de dejar de estar repitiendo esta narrativa que realmente es completamente afín a los intereses del imperialismo estadounidense, y replantearnos qué ha sido los cárteles de la droga en México, porque es increíble que a estas alturas sigamos creyendo que el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada y algunas otras familias de rancheros de Sinaloa son quienes nos han dicho que son entre los más millonarios del mundo, con influencia en quién sabe cuántos países. Ahorita Wikileaks acaba de publicar una cosa que yo dije aquí en este espacio y en redes sociales, pues de cómo se han utilizado algunas organizaciones con las que se disfraza propaganda de las agencias de Estados Unidos como si fuera periodismo de investigación. Y lo digo por el caso de Narcofiles, que publicaron Aristegui Noticias, El Universal, entre otros, hablando unas cosas que realmente no corresponden con la realidad, y que son de estas estrategias que utilizan los servicios de inteligencia para tratar de justificar cosas como la invasión que ya se está discutiendo en Estados Unidos. Entonces hay que tener las alertas bien puestas en ese ámbito. Muchas gracias, Manuel. Pues Temoris también sobre este tema que no habíamos pensado, pero que es muy, muy importante, sobre todo la posición que está teniendo México sobre China, y también la declaración me parece interesante que hizo Claudia Sheinbaum en la mañanera, de decir no se trata de fijar una posición contra China, sino más bien tener una política interna. Y a esto, nada más, Temoris, sumémosle en tu análisis lo que ha dicho Donald Trump hacia los BRICS si ellos deciden alejarse del dólar 100% de aranceles.
O sea, ya se han hecho un montón de cálculos en Estados Unidos sobre cuál sería el costo de andar poniendo aranceles. Sería un golpe pues para mucha gente, que es lo que dice Claudia Sheinbaum, de ese, pues si nos toca agarrarnos a trancazos, pues nos vamos a agarrar con trancazos y cada quien su golpe. Pero una cosa es que o sea, contra se va a pelear con todo el mundo, se va a pelear con los chinos, se va a pelear con India, se va a pelear con Brasil, con Sudáfrica, se va a pelear con Saudi, que es un proveedor de un gran proveedor de petróleo. O sea, ¿qué tanto está dispuesto a romper y qué tanto van a estar los gringos dispuestos a aguantarlo? Porque todo eso son empresas que también Claudia lo manejó bien cuando dijo, a ver, aquí hay algunas empresas que llevan en México 80 años, Ford, General Motors, Chrysler y otras. Esas empresas que están muy a gusto en México, pues les vamos o sea, los aranceles los van a tener que acabar pagando ellas, porque además tienen operaciones de productos que llevan de aquí para allá y otros que traen de acá para acá. Entonces, si México pone aranceles y Estados Unidos pone aranceles, pues esas empresas que son de operaciones binacionales, pues van a pagar más y el doble para cada país. Entonces, estas grandes empresas tienen dinero, pagan campañas de políticos en Estados Unidos. Esos políticos les deben sus puestos, no a los electores, a las empresas que les pagan las campañas. Entonces esas empresas tendrán que generar una presión para que no se los lleven entre las patas. A mí me parece que si hay una importación ilegal, un contrabando de productos chinos, pues está bien que se atienda y que se combata. Y sobre todo que se eliminen pretextos, porque, por ejemplo, en su cobardía, los canadienses están diciendo que México es la puerta de entrada de los chinos y que por eso estarían dispuestos a hacer un tratado sin México. Pues bueno, pues vamos, pues que les quiten esos pretextos. Ahora, ¿cuál es aquí el problema? No esas acciones en Izazaga o en otras partes donde parece que lo que están atacando, según lo que se informa, son productos de contrabando, sino el que se paralicen inversiones chinas, por ejemplo, de la constructora de autos eléctricos más grande del mundo, que es BYD, que había anunciado la construcción de una enorme planta en Jalisco y que ahora Claudia dijo, bueno, pues que todavía no hay planes concretos, casi como cancelando el proyecto. Entonces eso sí va a tener más consecuencias, pero también ella está calculando qué es lo que nos va a costar más. Sí, cancelar que algunas empresas chinas monten sus fábricas acá o irnos a los trompones con Estados Unidos y con Canadá y darles pretextos a los canadienses. Entonces, pues bueno, pues aquí yo digo que no hay buenos ni malos. O sea, yo no veo, otra vez, regresamos a eso, no existe una hegemonía global, no existe un imperialismo global. Existen muchos imperialismos en competencia. Hay muchas aspiraciones a construcción de hegemonía global y también regional. Para entender, por ejemplo, lo que pasa en Medio Oriente, tenemos que entender esas dinámicas de competencia regional, que son cosas que están en flujo, que van cambiando. Y las alianzas de pronto cambian. Turquía de pronto está de un lado y de pronto está del otro. Saudi está jugando con los BRICS cuando siempre ha sido un subordinado de Estados Unidos. Y aprovechan para jugar esto precisamente porque se ha debilitado el poder de Estados Unidos, porque hay una decadencia. Y al percibir que hay una decadencia, se sienten tanto en libertad como con la necesidad de estudiar nuevos acuerdos para sobrevivir y también para hacer avanzar sus intereses. Hay que decir una cosa, Al-Qaeda, las operaciones de Al-Qaeda en Siria son casi inexistentes. Si alguien cree que lo que está pasando en estos días con este ataque a Alepo y esta ofensiva sobre Hama es Al-Qaeda, no ha entendido qué pasa en Siria. Yo estuve ahí, yo vi primero, se llamaba Jabhat al-Nusra. Fue la primera organización que estaba muy cercana a Al-Qaeda, efectivamente.
cuando surgió Estado Islámico, que ya hace 9 años que dejó de llamarse ISIS en inglés, ahora se llama IS, Estado Islámico solamente. Cuando surgió el Estado Islámico, este grupo Jabhat al-Nusra se fue y se enfrentó con el Estado Islámico. Y se mataron. El Estado Islámico mató un montón de gente de Jabhat al-Nusra. Después Jabhat al-Nusra se peleó con Al-Qaeda y es lo que mucha gente que no está observando las cosas no se había enterado. Y hasta cambió de nombre, ahora se llama Hayat al-Tahrir al-Sham. Y ahora está cercano a Turquía, no es Al-Qaeda. Esta operación sobre Alepo y Hama tiene que ver con los intereses de Turquía, que fundamentalmente es neutralizar a sus enemigos kurdos. Pero ahora sí, hay una cosa que es probable que sí están haciendo, porque no es porque sea una alianza de largo plazo, sino una mera conjunción de intereses. En ese momento, Irán está débil por sus pleitos con Israel, porque Israel está bombardeando sus bases en Siria todo el tiempo. A Hezbollah le dieron una trompiza en el Líbano. Rusia está distraída en Ucrania, se está poniendo todo su esfuerzo en Ucrania, y fueron estos tres actores los que impidieron que el gobierno de Al-Assad cayera y los que redujeron a las fuerzas insurgentes sirias, los que las acabaron encerrando en una provincia que se llama Idlib. Esas fuerzas eventualmente empezaron a ser patrocinadas por los turcos y están viendo aquí la oportunidad, precisamente por la debilidad de los otros tres, de atacarlos, porque están débiles. ¿Y eso a quién le conviene? Pues a Israel y a Estados Unidos. Pero el que le convenga a Israel y a Estados Unidos no significa que ellos los estén mandando. Solamente hay una conjunción de intereses que dicen, bueno, en este momento nos conviene que te lances tú con todo y ya después vemos, porque Turquía trae su propio juego. Turquía es una potencia regional que es parte de la OTAN, pero en realidad manda bastante al diablo a la OTAN y bastante al diablo a la Unión Europea y tiene sus propios intereses. Si no entendemos esas dinámicas globales y regionales de poder y creemos que hay una especie de hegemón totalitario, pues no estamos agarrando la onda de qué es lo que pasa. Aquí no, o sea, ni China, ni Rusia, ni Estados Unidos, ni los aliados de Estados Unidos, ni de cada uno de ellos, son buenos en los que debamos confiar. Todos están apostando a sus intereses y están utilizando sus enormes poderes, su enorme fuerza, para aplastar a los demás, que son los más chiquitos. Y los demás tenemos que ver cómo mantenemos la cabeza fuera del agua. Gracias, Temoris. Pues tenemos por ahí unos mapas, mi querido Manuel, también para entender un poquito también y ubicarnos en términos geográficos y esto que señala Temoris también de los intereses que están en juego y ahorita entre el vacío también que empieza a tener de manera cada vez más importante los Estados Unidos, pues empiezan a aparecer estos otros países que en teoría, bueno, pues no veíamos que se agudizaran conflictos, por ejemplo, en Medio Oriente, aunque en los últimos 2 años empezamos a verlo de manera más importante. Y esta parte que sorprendió a muchos también, y particularmente a Rusia, por ejemplo, pues de pronto que todo el mundo concentrado en Ucrania y en Rusia y en Líbano y Hezbollah y Israel y Palestina, y de pronto, pues bueno, toman los llamados, déjame decirlo así, rebeldes, Alepo, y empieza ya Rusia a reaccionar y empieza ya a mandar un frasco de vitaminas importante para respaldar al gobierno de Siria. Y empieza ahí a haber reacomodos importantes o tratar de no perder algunos puntos de control que me parece, desde mi punto de vista, que ahorita, a como están estas campañas de la Unión Europea y de Estados Unidos con respecto del caso de Ucrania, pues me parece también que Rusia empieza
a tomar un papel más relevante de lo que lo habíamos visto pues desde épocas de la Unión Soviética. Me parece que Rusia también empieza a recolocarse de manera importante. No sé cuál es la lectura que estás teniendo tú de todo esto que está sucediendo allá en Medio Oriente. Pues yo veo un papel de Rusia ahorita similar al de toda la guerra civil en Siria, desde 2011, me parece que fue cuando inició el conflicto allá. Y que realmente pues es esto, son de estas guerras proxy en donde se enfrentan eh, bloques de poder, bloques geopolíticos en determinados territorios. Por eso se habla de que se ha reactivado una nueva guerra fría desde hace mucho tiempo, que ya no está tan fría, que digamos desde hace un par de años, pero que si no entendemos cómo funcionan muchas de las agencias de inteligencia, y digo, no lo digo yo, lo dice Evan McMallin, quien fue agente de la CIA, incluso pues, hasta se andaba postulando como candidato presidencial en Estados Unidos, y él en un tuit de 2016 dice muy claramente, mi rol en la CIA fue salir y convencer a Al Qaeda de realizar operativos para trabajar conjuntamente. Yo no digo que Al Qaeda sea la razón principal ahorita del conflicto en Siria, lo uso como un ejemplo para tratar de explicar a la gente el rol que han tenido estas potencias hegemónicas o esta potencia hegemónica, este bloque hegemónico de Estados Unidos y Europa Occidental en toda la región de Medio Oriente. De hecho, muchos de esos países y de esas repúblicas pues son una fractura del Imperio Turco Otomano después de la Primera Guerra Mundial y eso fue permitiendo que los intereses colonialistas de Reino Unido, de Francia, se fueran asentando en la zona y tuvieran una enorme influencia política en la región que sigue hasta la fecha. Pues la instauración del Estado de Israel en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, pues precisamente ha ocasionado muchos de estos conflictos. Los turcos evidentemente se manejan por su propia cuenta, pero me parece que lo que hay que tomar en cuenta, pues es que Medio Oriente, al estar precisamente en el centro del mundo, es la zona donde se conectan prácticamente la región de Europa, Asia y África, pues precisamente por esa condición geográfica ha sido muy álgida durante muchos siglos, porque digamos, pasan muchas cosas por ahí, las conexiones de Asia con Europa, la entrada a África, entre otras cosas, el canal de Suez, que está también, pasa por ahí, y que permite transitar mercancías de Asia hacia Europa, pues tiene que pasar necesariamente por ahí. Por eso es de vital importancia geoestratégica el control de Medio Oriente. Aquí el asunto es que precisamente estas potencias colonialistas han ido perdiendo fuelle y lo mismo ha pasado en África. Por eso ahorita, por ejemplo, los franceses están furiosos por cómo muchas de sus antiguas colonias, que todavía dominaban a través de la deuda y de su poderío económico, pues están siendo obligados a quitar sus tropas de la región, precisamente porque han cambiado un poco las dinámicas y ha crecido el sentimiento anticolonialista en algunas regiones, porque cada vez hay más conciencia de que muchos de los problemas internos de los países se deben a factores externos y a factores históricos. Entonces, me parece que esta reactivación del conflicto en Siria, pues es la respuesta de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y compañía para tratar de desviar el foco del conflicto bélico y tratar de proteger los intereses de Israel. Ahorita pues cada vez se habla menos del genocidio, al menos en las últimas semanas, porque se ha puesto el foco en otras regiones. Entonces, me parece que son de estas maniobras políticas, de que están tratando de darle aire y viabilidad al Estado genocida de Israel para que siga siendo pues lo que siempre ha sido, una base militar disfrazada de Estado-nación con la cual las potencias colonialistas siguen ejerciendo su control sobre la zona. Ese es realmente el trasfondo de la cuestión. El asunto es que por esta dinámica histórica de cómo el neoliberalismo llegó a su fin, porque pues hoy no se puede seguir hablando de libre mercado cuando realmente estamos hablando de sanciones por todos lados y las sanciones se utilizan por doquier, está el proceso de la desdolarización, etcétera, etcétera.
ante ese desfonde del proyecto colonialista, pues están tratando de afianzar su poderío en la zona por la fuerza. Entonces, por eso vemos un incremento de conflictos en varias regiones. Las potencias emergentes, que son el bloque de los BRICS, están entrando cada vez en mayores tensiones, en mayores conflictos, precisamente porque una de las doctrinas militares de Estados Unidos y de la OTAN, pues son las guerras proxies. Lo mismo intentaron hacer en Kazajistán hace unos años, con otra revolución de colores, que ya están muy, muy sobadas. Esas revoluciones de colores ya no les funcionan igual, porque digamos, han sido tantas, tan reiteradas, tanto tiempo, que ya empieza a haber cada vez más conciencia en algunos sectores de la población mundial, pues de las implicaciones que tienen esas supuestas revoluciones que son realmente golpes de Estado. Pues ahorita, hoy, el día de hoy, Ucrania está devastado precisamente por las consecuencias de el golpe de Estado de 2014 del Euromaidán, disfrazada de revolución de colores. Ahí está la mano de Victoria Nuland, que ahora va a ser la directora de NED, la National Endowment for Democracy, que son de estos instrumentos para tratar de dominar a otros países. Ese es el trasfondo de la cuestión. El asunto es que algunos de los que antiguamente eran países muy debilitados y que estaban sometidos por el dominio de los globalistas, hoy ya no están tan debilitados, empiezan a presentarse nuevas resistencias, caso de Mali, caso de Níger, caso de varios países. Que están empezando a crecer, y en buena medida se debe a la diplomacia que ha hecho el gobierno chino en muchas de estas regiones. Es decir, estamos en este choque de potencias, y el resultado pues va a ser la intensificación de los conflictos en todo el mundo. México y América Latina no es la excepción, y vamos a seguir viendo este tipo de situaciones, mientras vayan perdiendo poder cada vez más evidente. Cuando tú revisas las cifras de la economía de Reino Unido, de Francia, de Alemania, que ahorita pues trae un problema, acaban de quitar plantas de Volkswagen porque el gobierno alemán, o sea, imagínense ya el grado de incoherencia en el que está el mundo. El gobierno alemán acabó solapando la destrucción del gasoducto Nord Stream, y ahora pues está en un proceso que en Alemania llaman la desindustrialización de Alemania, que además Alemania es el principal motor económico de la Unión Europea, para tratar porque el gobierno títere de Alemania se puso de tapete, para proteger los intereses de Estados Unidos a costa de los intereses de los alemanes. Todo eso va generando un efecto dominó que se va multiplicando, y por eso vemos que las tensiones van creciendo, no solo en números, sino también en cuanto a la calidad de las tensiones. Lo que acabamos de ver ayer en Corea del Sur, pues fue el intento de implantar una dictadura, así, tal cual, de manual clásico. Y hoy la prensa hegemónica pues lo trata de suavizar un poco, ¿no? Ay, se detuvo la ley marcial, utilizan otro tipo de lenguaje cuando realmente pues es tratar de justificar estas medidas, ah, pues de guerra política, para justificar y tratar de afianzar el dominio de Occidente sobre el resto del mundo. Muchísimas gracias, Manuel. Pues estamos ya a 9 minutos de terminar también esta mesa que realmente ha sido muy celebrada. Gracias que regresaron. Y Temoris, hablando de esto de Corea del Sur, creo que es muy, muy importante. Sé que tú vas a abundar también por otro lado, pero ojalá y no dejemos de decir las implicaciones. Lleva siendo más de 23 horas tendencia mundial lo que está ocurriendo en Corea del Sur, y hay serias implicaciones también a nivel global en términos financieros y económicos. Ahí internamente sabemos que Corea del Sur ha tenido a nivel mundial un desarrollo tecnológico específico, y también es fundamental lo que han hecho en términos de estas transformaciones tecnológicas, y por eso lo que ha ocurrido el día de ayer de esta ley marcial, que primero se declara y después ya el presidente se retracta, dice que no, pero bueno, también ahí está mandando un mensaje a Corea del Norte. ¿Cuál es tu valoración, Temori, sobre esto que está ocurriendo también en este territorio? Eso yo tengo la impresión de que fue un pésimo cálculo de un mal político. Y fue, o sea, creo que se fue por libre, se quedó solitito, hasta los gringos condenaron.
su propio partido, varios dirigentes le dijeron que estaba mal. Es un político que está en minoría en su Congreso frente a la oposición y que además, aunque al principio era muy popular, pues ha tenido varios escándalos, incluso escándalos matrimoniales. Entonces está muy débil y es otro también de esos que intenta correr, o sea, huir hacia adelante y le salió terrible. A ver si no lo destituyen. Están los números, no alcanzan a cuadrar porque si su partido se aferra a sostenerlo, asumiendo el costo político de este intento de golpe de Estado, pues no lo van a tumbar, pero creo que sí al partido se le va a ir muy mal y va a tener un gobierno muy duro, pues porque la oposición, que es la que pide su institución, tiene el control del Congreso. Entonces, está ahí muy mal. Parece que no tiene su propio país ese tipo, porque ya tiene una historia muy distinta a Corea del Sur. En cuanto a los mecanismos de reemplazo institucional y los equilibrios de poderes. Entonces creo que fue el mal cálculo de un tipo aislado. Ya su ministro de Defensa, que fue el único que le hizo caso, ya admitió su error y ya renunció. Entonces está más solo que la una, como dirían en España. Y quisiera comentar también algo que nos está señalando, que ya había visto un usuario que se llama Demiermego, que está pasando en Francia, porque también ahí es otro mal cálculo de Macron. Macron, en las últimas elecciones legislativas para la Asamblea, hicieron una alianza con la izquierda para cerrarle el paso a la ultraderecha, una alianza de la que saca ventaja a la izquierda. Entonces de pronto Macron ya no quiere que ni gobierne la ultraderecha, ni gobierne la izquierda, sino los suyos, y maniobra, manejando los tiempos y los mecanismos institucionales de la democracia francesa para imponer a su primer ministro, que parece que en este momento está, o sea, casi hace falta un milagro para que se salve y no lo tumben. El riesgo es que esto podría conducir eventualmente, porque tienen que esperar un año antes de llamar a la disolución del Parlamento. Si esta manipulación de Macron para cerrar el paso a la izquierda no cansa al electorado y no genera una desconfianza en el electorado y fortalece a la ultraderecha, y finalmente Macron con esas manipulaciones acaba abriéndole el paso a la ultraderecha. Son riesgos. También quisiera comentarle al usuario que firma como pensador, que sí, lo que pasa es que han dado, pues evidentemente súper ajetreado entre Líbano y Guadalajara, entonces no ha podido, pero sí quisiera poner este contexto de qué es lo que está pasando en Siria, en mundo abierto, y lo haré a la brevedad. Ya, gracias, Temoris, y gracias, Manuel Hernández Borboya. Temoris, pues nos quedan ya nada, 4 o 5 minutos. Un breve balance, Temoris, pues no siempre se puede ir a Libia o a Líbano, perdón, sí que, pues acabas de estar por allá precisamente con Manuel Ortiz. Si pudieras comentarnos también brevemente un balance de tu estancia por allá. Me recordaste a una compañera de la prepa que cuando Ronald Reagan bombardeó Libia, estaba muy preocupada por los libianos. Sí, sí. Adelante, adelante, Temoris. No, pues así de manera muy rápida. O sea, el Estados Unidos es el principal responsable de todo lo que está pasando ahí, de genocidio y todo, porque Israel jamás podría haber hecho todo lo que está haciendo si no hubiera tenido el respaldo irrestricto de Joe Biden, pero ahora ya Trump dijo que si no liberan a los rehenes va a lanzar el infierno sobre Gaza, como si no hubiera lanzado ya el infierno sobre Gaza. Tendremos que ver qué es lo que quiere decir, pero Netanyahu se ha sentido muy contento con la victoria de Biden, porque Biden era su candidato y era con quien se iba a sentir más a gusto. Ya se han sentido a gusto antes, cuando en la primera presidencia de Biden ya iba. Y también el Líbano lo dejaron hacer, o sea, lo apoyaron. O sea, es que es una cosa absurda. Ayer publiqué en Milenio un texto explicando que Estados Unidos financia tanto al ejército de Israel como al ejército del Líbano. El ejército del Líbano depende económicamente
de las migajas que le avientan Estados Unidos. Y digo migajas porque le dan tanques de la Segunda Guerra Mundial, misiles que se quedaron, que se le quedaron en el jardín al hijo de Donald Trump, o cosas así. O sea, le dan realmente migajas con la idea de que jamás pueda representar un peligro para Israel, pero al mismo tiempo para que pudiera combatir a Hezbollah, pero también Hezbollah no pueden, no tienen con qué darle. Entonces, es el extraño caso de un ejército que su país es invadido y el ejército no presenta una resistencia y se hace para atrás. Hasta el momento, lo que tenemos es, en primera instancia, una victoria parcial de Israel, que no obtuvo todo lo que quería, pero sí obtuvo la retirada de Hezbollah detrás de un río que se llama el río Litani, que lo aleja de la frontera con Israel, además de haber acabado con su dirigencia, acabó con los líderes de Hezbollah y bombardeado a placer y de destruir gran parte de sus infraestructuras. Pero sigue siendo una victoria parcial porque esta retirada de Hezbollah atrás del río Litani es lo que se había acordado en el año 2006. O sea, la victoria de Israel sirvió para llevar a Hezbollah a donde tenía que haber estado desde 2006, pero que no se, o sea, es algo que ya hace 18 años que se había acordado y que Hezbollah no había cumplido. Entonces, bueno, pues ahora están con que los empujaron hasta allá, pero también Israel está cansado, sus fuerzas están cansadas a nivel de poder humano, de recursos humanos. Tiene todas las municiones del mundo, todas las bombas, porque Estados Unidos le provee, le provee, le provee todo lo que quiera, pero sus fuerzas están cansadas porque es un país pequeño, tiene un ejército relativamente pequeño, estas ofensivas las ha fundamentado en reservistas, que es gente que trabaja, que tiene chambas, que estudia, que está haciendo otra cosa, y que tiene que dejar todo eso. O sea, son 300,000 personas en una población de 7 millones. O sea, es casi el 5% de la población, todos, además, población económicamente activa. Entonces, esto tiene un costo muy grande para Israel y ya no querían seguir con esto. Pero por el momento se queda así, porque Israel ha estado disparando otra vez. Ayer mató a 10 personas en Líbano, además de toda la gente que está masacrando en Gaza. Y quién sabe si el cese al fuego se vaya a sostener. Pero pues todo eso son victorias parciales a final de cuentas, en un conflicto de muchísimas décadas. Entonces, pues tenemos todavía para más y para que la gente en Líbano y obviamente en Cisjordania y Gaza, pues siga sufriéndolo muchísimo más.